José Luis Salomón, intendente de Saladillo, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, hombre de Cambiemos, hombre con quien le vamos a consultar sobre el tema de la inundación y de algunos problemas que tienen y si reciben asistencia y en ese caso, para tratar de atenuar algunas denuncias de que hay algún tipo de privilegio con respecto a los distritos que no son gobernados por... Una denuncia recurrente existía en el gobierno anterior y parece que se renueva en este también. Eduardo Barragán, hombre también del oficialismo, diputado provincial. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. La zona del centro de la provincia de Buenos Aires está complicada, es cierto. Y Alberto De Facio, dirigente de Unidad Ciudadana, ex senador provincial. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? De Facio. Buenas noches. Gracias por buenas noches. Y uno de los referentes más conocidos de la izquierda, en este caso, Cristian Chipi Castillo. Chipi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, les propongo hablar sobre este tema que planteaba Fabián y en todo caso le doy la posibilidad de que arranque el intendente de Saladillo. Está complicada la situación de las inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Eso obedece a qué, intendente? ¿A que llovió mucho o a que hacen falta obras? Las dos cosas, o sea, la verdad que llovió mucho. Nosotros, en el caso nuestro, por ejemplo, no llovió tanto, pero somos parte del tránsito del agua, o sea, debe pasar por ahí, formamos parte de la cuenca del Salado. La obra del Salado todavía no llegó hasta donde debería haber llegado hace muchos años. Bueno, está avanzando, pero con un proceso evidentemente difícil de poder resolver, ¿no? No es una obra de un periodo de un año, es una obra de muchos años, una obra muy extremadamente cara. Hoy está en General Belgrano, está avanzando, debería ya empezar la otra etapa. Pero se avanzó en la etapa de la obra, Sí, porque yo no soy muy grande, tampoco soy un chico. Desde que tengo uso de razón, casi escucho hablar del plan maestro integral de la cuenca del Salado, y siempre con etapas que quedaban allí. Es una obra de muchos millones de pesos, que evidentemente hasta para la provincia es extremadamente alta, o sea, ni hablar para el municipio. En el caso nuestro en particular no nos toma el Salado directamente, nos toma ramales el Salado, que sería el B3, la etapa B3, que ni siquiera está licitado. O sea, lo que está licitado ahora es la B4, que es la A4, digo, que es una etapa que llegaría hasta Roque Pérez. Esa etapa a nosotros nos favorecería, pero una etapa de muchos miles de millones de pesos, que hace que, bueno, que esté en proceso de arrancar. Creo que inclusive el año pasado, fin del año pasado, principio de este año, estuvo haciendo la apertura de la obra el presidente y la gobernadora en General Belgrano, donde fuimos varios intendentes. Y una de las dificultades que hubo justamente el año llovedor, que no permitió que la obra avanzara como debería avanzar. Hay algunas dificultades, inclusive por el tema del trabajo, esa es la información que tenemos de la propia Dirección de Hidráulica. A la lluvia hay que regarle las obras, que evidentemente son obras muy complicadas, muy complejas, que se van a hacer, pero que realmente van a demorar muchos años. Mientras tanto, cada municipio trata de resolver y atenuar las cosas con obras que también son provinciales, porque nosotros hoy estamos con dos obras de canalización rural, que es el 17 y el Bacarini, que son dos obras de canales importantes, que nos lo está financiando la provincia de Buenos Aires. O sea, se están haciendo obras, pero de que permiten atenuar un poco el golpe, ¿no? ¿Cuál sería el principal problema hoy, si tiene que poner un ranking para el vecino de Saladillo derivado del tema de la inundación? El rural. Hoy es más, nosotros tenemos algunas complicaciones urbanas que estamos también resolviendo por... ¿Pueblos aislados? No. No, nosotros las 4 localidades del interior están de alguna manera protegidos, resguardados por la pendiente. Tenemos dificultades en el sector rural. Diría, Saladillo está rodeado de arroyos, tanto el arroyo Las Flores como el arroyo Saladillo lo bordean el límite geográfico de Saladillo y el medio lo atraviesa el Canal 16. El Canal 16 es un atenuante importante. Diputado, usted es un hombre del oficialismo también. ¿Están garantizados los fondos? Porque, entre otras cosas, hay alguna cuestión que en algún momento generó polémica en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, pero nosotros le prestamos atención a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el nivel de endeudamiento, digo. Sí, están garantizados los fondos, es más, le están llegando en tiempo y forma los fondos de las obras de casi todos los municipios, no solamente de Cambiemos, en la séptima donde yo soy, que justo es el intendente, al de 25 de mayo, al de Tapalqué, al de Roque Pérez, se les puede preguntar, se están pagando las obras que se están haciendo, así que están garantizadas. Sí, bueno, pero la gobernadora, sobre todo durante la campaña electoral, ella se jactaba, lo dijo siempre, hay obra en los 135 distritos. Lo que por ahí no dice la gobernadora es que buena parte de esas obras tienen que ver con
aquel fondo que le negociaron a ustedes los legisladores de la oposición para aprobar el endeudamiento. Digo, forma parte de un consenso del que participaron el resto de los colores políticos, no de una decisión nada más que del totalmente, Ejecutivo. por eso no hay diferencias de dónde se hacen las obras, se hacen ahora en todos los municipios. Digamos, se hizo un consenso, se llegó a un consenso con los bloques opositores, y dentro de ese consenso estaban las obras para los distintos municipios. De Facio, ¿usted recibe algún tipo de planteo de sus compañeros de Unidad Ciudadana sobre que faltan recursos para los municipios que no son de Cambiemos? Hay un estudio que se hizo respecto a los municipios del color político por habitante y por fondos afectados. Que no son los fondos que dice el diputado, porque esos fueron con un indicador objetivo. O sea, eso no pueden ir a otro lado. No, eso está pautado en la legislatura. Eso lo votaron con un indicador. ¿Y entonces en cuáles son los que se quejan? Son los fondos discrecionales, los que no están reglamentados. Hay una preeminencia sobre los municipios que Cambiemos, después hay una preferencia sobre los que jugaron con Randazzo, después están los nuestros y por último los de Massa. De todas formas, quitémosle también dramatismo, digamos, a esto. No es que hay una discriminación absoluta, digamos. Hay indicadores objetivos que dicen que están favorecidos los de Cambiemos. Pero cosa que no impacta a nivel electoral, dice usted. Bueno, evidentemente, si uno tiene más obra pública que el otro, puede impactar. De todas formas, en muchos municipios, yo soy de Quilmes, ha habido obras y han perdido igual. Claro. Y después, por otra parte, también está, que se ha dicho muchas veces acá en este espacio, es sobre la falta total, carencia total de obras en la gestión anterior comparado con esta, digamos, como que brillan más, aunque sean menos o que sean pocas o muchas, porque antes directamente no había nada. Bueno, vamos a las obras del Salado. Claro, hay 20 obras estratégicas al 2015 con 3.600 millones de pesos en ejecución, o sea, ejecutados y 200 en ejecución. Son etapas. Pero la cuenca de la que hablaba el intendente está parada desde hace un buen rato. No es verdad. Sí, pero a ver, el intendente es de ahí que... Si quieren, yo tengo el mapa. Sí. Yo suelo hablar con documentación. Sí. Este es el mapa del fondo hídrico, porque estas son obras que se pagan cuando uno carga un litro de gasoil. Sí. Acá está la financiación de este fondo. Lo que pasa es que uno empieza desde arriba. Acá no sé si la cámara lo puede captar. Pero hay 20 obras estratégicas y ahora está llegando al final, digamos. Y la cuarta etapa terminará dentro de 3-4 años en San Borondón. Pero uno no puede hacer las obras de arriba para abajo. Tiene que hacerlas, o sea, de abajo para arriba. Tiene que hacerlas de arriba para abajo. Y llevan años, porque, digamos, si uno ve la obra del Salado, no sé cuántos kilómetros, son mil y pico de 1.200 kilómetros son y son de obras recorrido muy complejas. Se ha dicho que no se habían hecho obras, se hicieron obras. Lo que pasa es que, lógicamente, el sector del intendente está afectado porque recibe toda el agua, aparte, según los bonaerenses, de un mal manejo de Santa Fe y de Córdoba del recurso hídrico, y La Pampa. Digamos, este es un tema que también algún día hay que discutirlo con criterio de Cuenca, que tengo noticias que se están reuniendo, pero siempre hay un manejo irresponsable de las provincias que nos tiran agua en forma indiscriminada. De Castillo, todas estas cuestiones que tienen que ver con la gestión puntual, digamos, ustedes por ahí tienen posturas tal vez más ideológicas o más de cuestiones más duras, digamos. ¿Cómo abordan ustedes desde la mirada de la izquierda todas estas cuestiones que son del día a día y que por ahí ustedes no tienen manejo, no tienen acceso? Digamos, ¿cómo se presentan ante la sociedad como alternativa, como variante? En este caso no es solo ideológico, hay otro tema que se habla poco, son los canales clandestinos. Lo que pasa que afectar esos canales es afectar a los dueños de la tierra. Incluso hay información satelital donde está gran parte de ellos y sin embargo no se los toca, no se los afecta, y menos cuando los propietarios de esos campos, sobre todo los agrupados en la sociedad rural, son un baluarte del apoyo al gobierno. No se los tocó en el gobierno anterior y no se los toca ahora. Y después, cuando es el tema urbano, hay un aspecto que es que desaparecen las fuentes de drenaje de las grandes lluvias. ¿Sabés qué pasa, Chiqui? Algo que se sabe mucho acá en La Plata. Te dice la gente del campo, que si hay algo que no tengo justamente es ser vocero de ellos, pero para contrarrestar por lo menos lo que vos decís. Si el Estado no me hace las obras, yo tengo que hacer algo porque si no me inundo.
Bueno, pero sobre todo los más grandes propietarios que hacen eso afectan a todo el resto de la población. Entonces esto se transforma en una cosa delirante. Acá tenemos un intendente, le podemos preguntar si... Digo, yo cuando estaba en la Cámara de Diputados y estaba en la Comisión de Presupuesto y esto se discutía y después trabajábamos con cada uno de los ministros, iba exponiendo las obras, la situación. Bueno, cuando fue el caso de la discusión de las inundaciones, el ministro de aquel entonces aceptaba que estaba el tema de los canales clandestinos, que estaba todo el mapa satelital hecho, ¿dónde está? Y decía, pero no podemos hacer nada. Bueno, entonces agrego a otro elemento. Ahora, que había falta de obra pública, es evidente, si no, no hubiese ganado en 2015 María Eugenia Vidal las elecciones. No solo en un aspecto, sino en otros que sobre los cuales no ha cambiado prácticamente nada, que es el estado de la educación pública, donde las obras de infraestructura, por ejemplo, para cumplir con algo básico, que es la jornada extendida completa en la educación pública, que en el año 2010 el compromiso nacional para cada distrito era que tenía que llegar al 30% de las escuelas públicas primarias. No, en 2010. 2010 tenían que llegar al 30%. ¿Cuánto es hoy? 6,8%. Sí, y 2,8% en el conurbano. Digo, esa mora viene del gobierno anterior y se ha continuado, porque no hay construcción de nuevas escuelas. O sea, no hay un cambio, digamos. No hay. Y tengamos en cuenta cuánto es el salario de los docentes, tengamos en cuenta que un docente para llegar a fin de mes tiene que hacer doble o triple turno, tengamos en cuenta una situación donde ya Cambiemos gobernó la Ciudad de Buenos Aires y con el presupuesto más alto por alumno no pudo modificar la situación de que son más los que cursan la escuela privada que la pública. A ver, les pregunto a los representantes del oficialismo, ¿no hay un cambio o falta tiempo? No, a ver, un cambio hay. Evidentemente, nosotros como intendentes lo notamos, pero no solamente los que podemos estar en Cambiemos, sino los que no están en Cambiemos también lo notamos. Cuando uno conversa, nosotros tenemos buena relación con los intendentes. La verdad que no es que hay una pared, ¿no es cierto?, que nos divide, todo lo contrario. Hemos conversado con intendentes de distintos colores políticos y todos aceptan que evidentemente hay una acción pública del gobierno muy vinculada con los intendentes, que no solamente visitan a los intendentes de Cambiemos, visitan también a los intendentes que son de otro partido. O sea, nos ha pasado que el ministro que viene a Saladillo pasó por 25 de mayo antes y que es justamente de Frente para la Victoria. O sea, en ese tipo de cosas no hay diferencia, no se marca tanta diferencia. Puede haber alguna inclinación en algún sector, se puede notar un poquito más, pero la verdad, todos los municipios reciben obras, más allá del FIM, que es el Fondo de Infraestructura Municipal aprobado por la legislatura, que yo tampoco le quiero sacar mérito de esto, no le quiero quitar mérito. Yo como intendente reconozco que el FIM es cierto que se aprobó por la legislatura, pero también hubo una voluntad política que se destina a eso. Y a ese mérito no se lo quiero quitar, porque esto es como decir, el chico se sacó un 10 y es lo que le corresponde. No, no es lo que le corresponde, le corresponde estudiar. Sí, sacarse un 10 es un mérito. Convengamos que el Ejecutivo le pedía un nivel de endeudamiento exactamente, pero también, casi como que lo obligaba a considerar algo. Pero ese acuerdo fue un acuerdo muy sano que le hizo a la política en general y creo que a la cosa pública en particular, porque la verdad que no solamente Saladillo, toda la provincia necesitaba un nivel de obra pública de infraestructura que la va a seguir necesitando por muchos años. Le tomo lo que usted dice y en todo caso se acepta esto del debate, de la discusión de ideas, del consenso en la legislatura. Si uno proyecta, diputado, los resultados de las PASO, el oficialismo en el Senado casi que tiene mayoría propia y en la Cámara de Diputados está a un paso. ¿Van a seguir, en el caso de que se repitan los resultados de las PASO y que la configuración de la representación legislativa los favorezca de manera determinante, van a seguir abiertos al consenso? Sí, totalmente. Digamos, la idea de María Eugenia atiende a todos los intendentes, seguimos, porque además gobernamos para toda la provincia de Buenos Aires, no solamente para los municipios de Cambiemos. Digamos, si tenés que mejorar la infraestructura hospitalaria de toda la provincia de Buenos Aires, los municipios que no son nuestros también pertenecen y atienden a bonaerenses. Así que nosotros consenso vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida a todos los bonaerenses, como lo que decía Chipi, respecto a la educación. Es cierto que no se mejoró, pero primero nosotros tenemos que ver la estructura, estructuralmente, cómo recibimos la educación. Las escuelas se están renovando, la mayoría están destruidas. Y otra cosa, en la capital federal subió la matrícula pública sobre la privada. Eso está comprobado, están los números. Así que hay un cambio de educación. El boleto estudiantil gratuito no es antes era una proclama y hoy es una realidad. Hay cosas en la educación y para eso hay que gastar plata. Estamos en la legislatura. Sí, pero no había que destinar los fondos para hacerlo. Escúcheme, si fue al fines del 2015, en el presupuesto
del 2016 se indicó que tenía que estar la partida. Pero ¿y no la hicieron? No, la hicieron durante años. Fui autor del proyecto, entonces sé lo del boleto de gratuito. Había que ponerle el presupuesto y la plata para hacerlo. Castillo, ahí está. Mirá la discusión interesante que se está dando. Cambiemos y Unidad Ciudadana elogian como propios proyectos que es autoría del Estado. El boleto educativo gratuito. ¿Cuándo lo planteó? A ver, boleto educativo gratuito. Nosotros presentamos el proyecto en el año 2014. El proyecto se unificó, pero había 9 proyectos presentados en la Cámara de Diputados respecto a algún tipo de boleto estudiantil. El nuestro fue boleto educativo gratuito, incluía docentes y no docentes. Así fue votado, gratuidad para docentes y estudiantes de todos los niveles de la provincia. Cámara de Diputados, conseguimos el consenso a partir de la movilización, docente, estudiante, etc. El Senado lo dejó solo para los estudiantes, excluyó a los docentes y a los auxiliares de escuela, pero incluía toda la masa estudiantil. Fue promulgado y luego tardó mucho en ser implementado, prácticamente 9 meses, y solo para una parte de los estudiantes. Sí. Hoy, por ejemplo, los estudiantes terciarios, muchos, que la mayoría son laburantes, que necesitan del boleto para estudiar, no están incluidos. Se va a incluir, y solo, el primer año se incluyó la Universidad de La Plata, ahora 5 universidades, pero un montón de universitarios bonaerenses están excluidos. Entonces, en realidad, María Eugenia Vidal lo implementó a cuentagotas, restringiendo el alcance real. Insisto, y todos los estudiantes terciarios de la provincia deberían tener el acceso al boleto educativo gratuito según la ley que salió votada. Y no es así. Estamos de acuerdo en eso. Sí, va a llegar a eso. Ahora, es medio como un cumplimiento, un cumplimiento un poco parcial, diputado, ¿no? Porque digo, se supone que una ley regula de determinada manera. Tiene que ver con los fondos que tenés para implementarlo. Sí. La idea es empezar, y como en todo, como las obras, ¿no? Vos vas a empezar y vas progresando en el tiempo y en el presupuesto que te va hablando de los fondos, hay una virtud, por lo menos en el relato de María Eugenia Vidal, hay que ver la eficacia, porque hasta ahora la verdad es que no se modificó la plata que recibe la provincia de Buenos Aires. Pero a diferencia, y eso se lo reprochan a la gestión anterior puntualmente, a diferencia de lo que hacía Scioli, la gobernadora Vidal fue al Congreso de la Nación a pedir que rediscutan la coparticipación, se presentó ante la justicia y según ella se lo reclamó al presidente. De hecho, Frigerio en algún momento habló de avanzar en una modificación. Sí. ¿Ustedes se quedaron medio a mitad de camino? Se comieron la parte donde nosotros llevamos al presidente de la Cámara de Diputados el pedido de tratamiento. El único gesto. Sí, y lo hemos... ¿Saben por qué? Porque tenemos una visión totalmente diferente a la visión de María Eugenia Vidal, que quiere judicializar un reclamo que es político. ¿Por qué? Porque Vidal, ¿qué pretende? Que el resto de las provincias cedan recursos para la provincia de Buenos Aires, cuando bien sabemos que la Constitución indica que no solo deben aprobarlo los gobernadores, sino la legislatura de cada provincia. ¿Ustedes creen que eso es posible hoy? Que el gobernador de La Rioja, junto con la legislatura de La Rioja, digan, sí, vamos a darle la plata a la provincia de Buenos Aires. Acá en la provincia de Buenos Aires pasó en el... Está bien, de acuerdo, pero está hablando de la coparticipación. Lo que tiene que hacer el presidente... Acá en la provincia de Buenos Aires pasó en el 88. Pero déjame terminar porque está hablando de la coparticipación. Esta es la reforma del 94. Está en la Constitución Nacional, no lo podemos cambiar. Está hablando de modificar... y de que algunas provincias se den, está hablando claramente de la coparticipación. Ahora vamos al fondo. Pero está en la reforma del 94 está este mecanismo, que es de imposible cumplimiento. Entonces, si uno ve la participación relativa de la provincia de Buenos Aires, ve que la nación cada vez tiene más recursos sobre el total de la masa. El presidente lo que tiene que hacer es de sus recursos, de los recursos nacionales, cederle una parte. ¿Y por qué no se lo plantearon a Cristina ustedes que lo hiciera en su momento? Nosotros estuvimos a punto de tener una nueva ley de coparticipación que el gobernador Solá en su momento... Estuvo a punto? De Facio, el presidente Kirchner, una ley de esa naturaleza. Kirchner tenía la ley y faltaba solo Solá y Randazzo, que no quisieron firmar. Había 23 jurisdicciones que estaban de acuerdo. Bueno, esto fue en el 2008, en el 2006. Solá y Randazzo en ese momento no firmaron. Después, era oficialismo en ese momento. Sí, bueno, pero a ver, entiendan una cosa, cuando uno es gobernador de una provincia no es oficialista ni opositor, responde al pueblo de la provincia del cual gobierna. O sea, no es que yo, porque el gobernador de Mendoza sea de Cambiemos,
le va a decir a Vidal, sí, tomá los recursos de Mendoza porque somos los dos de Cambiemos. No lo va a suceder eso. El tipo va a guardar los recursos de Mendoza. No tiene salida nunca el tema. Así como está, no tiene salida. Y el tema y discutir por el tema del fondo del conurbano, no por la coparticipación. Pero el fondo del conurbano tiene un tope, que es 650 millones, que se puso en la época de Menem. Menem lo dio y Menem lo limitó. Porque eran 650 millones de dólares. Sí. Como vieron que la provincia crecía demasiado, pusieron un límite. Yo no sé si hoy es ese el mecanismo, porque lo que dice esa ley, que lo que sobra de 650 millones se reparte entre el resto de las provincias. Entonces hoy Tierra del Fuego creo que recibe más que la provincia de Buenos Aires. Sí. Castillo, ¿cuál es la postura de ustedes sobre el tema fondos para la provincia de Buenos Aires, que todos admiten es inviable así como está? No, yo creo que en realidad hay mucho discurso de quien le toca gobernar la provincia en un momento para mantener que desde el Poder Central se utilicen discrecionalmente gran parte de los fondos. Eso es sabido, la provincia produce el 40% de la base impositiva coparticipable. ¿Está bien el camino que está eligiendo este actual gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar de recuperar fondos o no? No, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea, porque en última me parece que también es mucho de fuego de artificio para que en realidad siga igual, porque digo, anteriormente le criticaban al gobierno de Cristina, una cosa que era una realidad, que utilizaba la caja y mantenía esa distribución para darle a los intendentes que eran de su color político. Bueno, ahora si uno ve a dónde fueron los fondos, y eso tiene razón de Facio, los fondos que no estaban en la legislatura en la provincia fueron 83 y pico % a municipio de Cambiemos. Entonces, digo, esa misma crítica que se hacía, o a las provincias que han asistido. Si uno lo ve nacionalmente, de los fondos que ha puesto en las provincias el gobierno nacional, también ha beneficiado a las provincias donde gobierna Cambiemos. Entonces, la crítica que le hacían antes al kirchnerismo, que tenían razón, de que esa era la forma de ir construyendo poder propio, bueno, ahora el manejo de la caja funciona. A ver, yo elogié la posición de Vidal, por lo menos para mí marcó un cambio a diferencia de lo que pasaba antes, pero dicen ellos que no va a ser eficaz. Es justo por lo que aporta la provincia. Sí. Al Estado Nacional. El Estado Nacional administra los fondos de las provincias. Sí. Pero independientemente de ese razonamiento en el cual todos estamos, creo que todos están de acuerdo, digo, el mecanismo es lo que se cuestiona, digamos. Esto de ir por ese lado que no va a resultar, no va a tener ningún resultado. Pero ¿por dónde va a ir, digamos? Va por el lado de la justicia, por donde corresponde. No es político, porque si no lo hicieron hasta ahora. Sí. Porque si los gobernadores también van a ir a la justicia. Tiene que ordenarlo la política. Mire, en vez de estar discutiendo cosas que a veces no tienen sentido, la política, quizá después de 2000, después de la elección, lo que tiene que discutir la política es si somos un país federal o somos un país unitario. Sí. ¿Qué queremos ser? Porque somos federales en el texto, y después somos unitarios en la ejecución. Vos estás representando una provincia, entonces vos defendés los bienes de tu provincia. No, está bien. ¿Sabés lo que pasa? Que, ya digo, el 40% de la generación de la riqueza la hace la provincia de Buenos Aires. Y estamos recibiendo el 16%. El resto, como decía Chipi, lo maneja el presidente, cual sea, discrecionalmente. Entonces, la idea es que no lo siga manejando discrecionalmente los fondos de la provincia. ¿Queremos seguir 100 años más con un presidente que maneje discrecionalmente los fondos? ¿O queremos ser un país, que puede ser, Sí. O queremos ser un país donde las provincias recaudan, gastan y coparticipan a la nación, eventualmente, para que la nación haga las obras? Está bien, pero eso hasta ahora funciona así. A ver, Alberto, un segundo. Se puede compartir muchos temas si legalmente corresponde, no corresponde, si el camino es más adecuado. Lo importante, como decía el general, la verdad es la realidad, ¿no es cierto? O sea, me parece que lo más trascendente acá es que se está haciendo el reclamo, se transformará en un reclamo político, no sé, pero hasta ahora nadie lo hacía con la vehemencia que lo hace la gobernadora. Y eso para mí es trascendente. O sea, tal vez se transforme un reclamo legal en un reclamo político. Yo estoy de acuerdo, intendente. Pero para mí, lo importante y trascendente es que se está haciendo el reclamo. De acuerdo, yo estoy de acuerdo, de hecho lo dije. Ahora, también es cierto que Macri le resolvió el problema de caja a Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal, y por Vidal todavía no movió un pelo, por lo menos para modificar eso. Hay muchas obras que a nosotros nos llegan a los municipios, y a ver, y con este tema, si el 80% lo llegó a Cambiemos o no, hay muchas obras de Plan Hábitat, el programa Hábitat, que es el famoso programa que se reconoce como un programa adicional a las obras trascendentes. En el caso de nosotros de Saladillo estamos resolviendo un problema de 60 manzanas que se inundaba un barrio de la 31, que se inundó el 9 de agosto, cuando ganamos las PASO no pudimos festejar porque una semana tuvimos el barrio inundado, una semana completa. Ese programa lo estamos recibiendo por Nación, es una obra importante. Pero no solamente Saladillo, Bolívar ha recibido por Hábitat, Roque Pérez ha recibido por Hábitat.
La diferencia que antes ninguno que fuera del color político recibía nada. Bien. O sea, 0 pesos. Vamos Entonces, cerrando. La verdad que se está haciendo obra de transformación. Castillo quería Una cuestión cuestión que el federalismo fue un verso en los 90 para hacer los ajustes en la provincia. Entonces no jodamos. Acá se desnacionalizó el sistema educativo, se desnacionalizó el sistema de salud y de esa forma se lo desfinanció. O sea, se entregó lo que antes se hacía con fondos nacionales, se le traspasó a la administración de las provincias sin los fondos. Entonces, ¿para qué? Para dejar fondos disponibles para el pago de deuda externa. Castillo, bueno, esa fue la estafa. Muy breve, es inevitable que te haga una pregunta porque no tengo duda de que deben haber participado ustedes en la marcha del viernes último en Plaza de Mayo. Hubo represión, hubo infiltrados, hubo una puesta en escena del gobierno para generar todo lo que después, por lo menos en los medios de comunicación, se facturó como responsabilidad de los que se manifestaron. No, lo último, absolutamente. Hubo una orquestación por parte del Estado para que la represión ocultase las más de 200.000 personas que estuvimos ahí en la marcha. Y queda claro, los detenidos no le pudieron probar los disturbios, ni nada. Al final terminó en una racia generalizada sobre trabajadores de prensa, militantes que se habían quedado tomando algo en los bares. No estaban detenidos. Pero ellos sí, muy probablemente, yo no tengo la certeza de eso, pero eran servicios. A las 3 de la tarde, programas de televisión anunciaban los disturbios. Uno que habitualmente va a las manifestaciones ve que extrañamente estaba cerrada San Martín, que es una calle que se usa para la desconcentración, lo que bordea la catedral, y ahí estaban ya todos los camiones hidrantes. Es decir, si esto no estaba orquestado, da toda la impresión. Es evidente porque nadie conoce a las supuestas organizaciones que hicieron. El ataque a la Mutual de Gendarmería es una obra de teatro. Mírenla. Y además, yo digo, lo grave es que nos quieren hacer todo un discurso estigmatizando al pueblo mapuche, a todo el que se manifiesta, de criminalización de cualquier protesta social, para justificar un montaje represivo con el cual creen que le hablan a su electorado y además quieren tapar un hecho de extrema gravedad donde se le van cayendo todas las hipótesis truchas sembradas por el gobierno y por los servicios de inteligencia, que está Stius operando en un lugar central del gobierno, y esto es muy peligroso. Hasta ahora tampoco se pudo probar que la Gendarmería lo haya... Declararon ya ayer, bajo sede judicial, 2 testigos que afirmaron que Santiago Maldonado estaba ahí. Y que se lo llevó la Gendarmería. La afirmación ahora ya no, como declararon primero, que era por temor, que lo habían hecho tapado ante la Preguit, ahora en sede judicial ya están los testimonios de los testigos que dicen que estaba ahí. O sea, que desmienten categóricamente a la Gendarmería, a los jefes del operativo y a Nocetti, el segundo de Patricia Bullrich, que estuvo en 2 momentos en el operativo. Muchas gracias. Buenas noches. Alberto también. Para cerrar, bueno, 30 segundos. A mí me parece que no tiene nada que ver los servicios, siempre hicieron lo mismo. Hay sectores que se dedican en cada marcha, en la última, la CGT, cuando tomaron el atril, cuando lo tiraron, con las caras tapadas, se dedican a hacer este tipo de violencia y desvirtúan una marcha que en lugar de salir al otro día en la primera plana, la cantidad de gente reivindicando... Pero eso no le favorece al gobierno, por eso... reivindicando un hecho que todos estamos de acuerdo, que tiene que aparecer con vida Santiago Maldonado, nadie se lo... gente argentino bien nacido, no creo que nadie piense lo contrario, desvirtió en una marcha con este tipo de hechos. Y en todo caso a los dos porque representan al oficialismo. ¿No hay una posición distinta a este gobierno? Yo le voy a poner un par de ejemplos. El año pasado o el anterior, cuando ustedes no eran gobierno, todos hemos visto manifestaciones en las que aparecía gente con cajones, con las siglas de Cristina, tiene que ir presa, muerte. Ahora cualquiera que dice 2 palabras en las redes sociales termina preso. Cada movilización que hay en la que el gobierno advierte que puede eventualmente transformarse en alguna crítica a la gestión de gobierno, termina con incidentes. Yo participé de mi primera marcha, imagínate, en el 82, el 16 de diciembre, en la multipartidaria, y siempre ha pasado, ha habido grupos que han provocado, han roto vidrieras, siempre ha habido grupos, eso en cada marcha, en cada lugar, no ha cambiado. Y no cambió con no hay más represiones, eso es una mentira, la gente lo ve, cambia la forma de protestar de cierto sector. Gracias, diputado. No, simplemente para opinar sobre el tema, creo que no hay nadie de buena voluntad que no pretenda, ¿no es cierto?, que se resuelva el tema Maldonado, con muchos otros hechos, ¿no es cierto?, que a la Argentina le hacen mucho daño.
también creo que los derechos humanos deberían estar, ¿no es cierto?, totalmente ajenos a la violencia, porque la violencia es justamente la que está en contra de los derechos humanos. Entonces, la verdad que combatir de alguna manera o pretender descubrir, ¿no es cierto?, los derechos humanos a través de la violencia no le hace bien a nadie. Sí, no pero en eso coinciden todos, intendente. Bueno, acá el problema es quién generó la violencia. Tal vez yo te doy un solo ejemplo, si me permitís terminar. En Saladillo, yo soy intendente, Cambiemos, la verdad trato de no jugar en este esquema difícil, ¿no es cierto?, que a veces de interpretaciones. Y alguien salió a decir, no en las redes sociales, sino en un medio, si Salomón, que soy yo el intendente, si el primer candidato a concejal, fulano tal, si la Juventud Radical no dicen tal cosa, evidentemente son cómplices de la desaparición de Maldonado. Vos podés pensar que yo sea cómplice de la desaparición de Maldonado. Entonces, politizar desde el punto de vista partidario el tema, me parece que le hace un daño a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Nos cerramos.